El laboratorio de hidroponía vibraba con el suave sonido de las bombas de reciclaje y los sistemas de flujo de nutrientes, una sinfonía mecánica que David Sullivan había llegado a encontrar más relajante que cualquier música clásica. 15 años de vida civil en New Haven le habían enseñado a apreciar los ritmos tranquilos de la agricultura por encima del caos de las operaciones militares. Estaba comprobando los niveles de minerales en los tanques de cultivo de tomates cuando sonó la alerta de emergencia e hizo añicos la luz de la mañana. A través de las ventanas transparentes de aluminio del laboratorio, David pudo ver a los colonos reunidos en la plaza central, con los rostros vueltos al cielo con expresiones que iban del asombro a la preocupación. Salió para unirse a ellos, protegiéndose los ojos de los soles binarios que hacían de New Haven un mundo agrícola tan productivo. Las naves suspendidas en órbita eran inconfundibles. Naves imperiales ceprianas, con sus agujeros biometálicos brillando como obsidiana pulida contra el campo estelar. David sintió que se le aceleraba el pulso con recuerdos que intentaba enterrar junto con su uniforme militar. Ya había conocido la tecnología cepriana durante su último periodo de servicio con la Fuerza de Defensa Colonial. ¿Qué crees que quieren?, preguntó María Santos, ingeniera jefe de New Haven, con la voz tensa, como si viera aparecer buques de guerra sin previo aviso. Desconocido, respondió David, aunque en su fuero interno se preguntaba si su pasado finalmente lo habría alcanzado. Pero esas son escoltas diplomáticas, no cruceros de batalla. Fíjate en las marcas ceremoniales en las placas. El administrador de la colonia, Brooks, cruzó corriendo la plaza. Su uniforme administrativo, habitualmente impecable, estaba desaliñado por los protocolos de emergencia que había estado implementando. David, gracias a Dios que estás aquí. Tu experiencia militar. Necesitamos a alguien que entienda los procedimientos de primer contacto. Yo solo era capitán, Brooks, y llevo 15 años cultivando hortalizas. Pero ya has tratado con especies no humanas. Los colonos esperan tu liderazgo. David suspiró, reconociendo la verdad en la declaración de Brock. New Haven era una pacífica colonia agrícola, habitada principalmente por agricultores, ingenieros e investigadores que habían elegido esta vida tranquila específicamente para evitar las complejidades de la política interestelar. Ninguno de ellos tenía experiencia con la diplomacia extraterrestre. ¿Ha habido alguna comunicación?, preguntó David. Solicitan permiso para enviar una lanzadera diplomática, respondió Brooks, consultando su pantalla portátil. Una sola nave SS, escolta mínima, solicitando autorización de aterrizaje para la plataforma principal. David estudió las naves a través de la pantalla telescópica que Brooks le ofreció. La nave líder ostentaba la insignia ceremonial de la flota real cepriana, no solo militar, sino de la nobleza. Lo que los había traído a New Haven era lo suficientemente significativo como para merecer la atención de la familia imperial. Concedan permiso, dijo David finalmente. Pero activen todos los sistemas de grabación. Sea lo que sea, queremos un registro completo. Mientras la lanzadera diplomática iniciaba su descenso, David se encontró con que sus pensamientos se remontaban 15 años atrás, a una nave exploradora dañada que flotaba en el vacío entre sistemas. Su unidad había respondido a una señal de socorro, esperando encontrar piratas o un fallo en el equipo. En cambio, descubrieron las secuelas de un brutal ataque que había dejado a la mayoría de la tripulación cepriana muerta y a los supervivientes traumatizados. Entre esos supervivientes se encontraba una niña de apenas 7 años, con distintivas orejas puntiagudas y ojos luminosos que parecían albergar más inteligencia que cualquier niño humano de su edad. Estaba herida, aterrorizada y hablaba en un cepri rápido, un idioma que el traductor de su unidad apenas podía seguir. David la llevó personalmente a la enfermería, acompañándola durante el tratamiento porque parecía calmarse cuando él estaba presente. La niña le dijo que se llamaba Lyra, y en los 3 días que tardaron en llegar las naves de rescate Ceprian, empezó a confiar en él. Le cogía de la mano durante los procedimientos médicos e incluso había empezado a aprender palabras básicas estándar para poder agradecerle como es debido.
Cuando llegaron las naves de rescate, lloró al separarse, haciéndole prometer con su estandarte roto que no olvidaría al pequeño Hiram. Nunca la olvidó, aunque dio por sentado que sus caminos no volverían a cruzarse. La galaxia era inmensa, y era improbable que un soldado humano retirado volviera a encontrarse con la nobleza Ceprian. La lanzadera diplomática aterrizó con la precisión que denotaba tecnología avanzada y un pilotaje experto. David observó a través de su visor cómo la rampa se extendía y empezaban a emerger figuras con armaduras ceremoniales. Incluso a esa distancia, podía ver la fluida gracia que caracterizaba el movimiento cepriano, la forma en que parecían deslizarse en lugar de caminar. «¿Vamos a recibirlos?», preguntó Brooks con nerviosismo. «Que vengan a nosotros», aconsejó David. En la cultura cepriana, el grupo de visitantes se acerca a los anfitriones. Se considera más respetuoso. El grupo diplomático avanzaba por la pista de aterrizaje con pasos pausados, sus armaduras reflejando la luz del sol en patrones que parecían casi hipnóticos. A la cabeza caminaba una figura que llamaba la atención por su porte solitario, alta, majestuosa, con un cabello plateado que parecía brillar con luz propia. A medida que se acercaban, David sintió una extraña sensación de reconocimiento, aunque no lograba entender por qué. Algo en la figura principal le resultaba familiar, a pesar de que la armadura ceremonial ocultaba la mayoría de los rasgos distintivos. La delegación se detuvo al borde de la plaza, y la figura principal levantó una mano enguantada en lo que David reconoció como un saludo cepriano formal. Cuando habló, su voz se oyó con claridad entre la multitud de colonos. «Soy la reina Liramai de la tercera flota cepriana», anunció en un tono perfectamente normal. «Busco a David Sullivan, antiguo capitán de la Fuerza de Defensa Colonial Terrana. He viajado lejos para encontrarlo». David sintió que la sangre le abandonaba el rostro al tiempo que los recuerdos lo asaltaban como un maremoto. La voz era diferente, madura, autoritaria, regia, pero algo en la cadencia le resultaba dolorosamente familiar. Aquellos ojos luminosos que antes lo miraban con la confianza de un niño ahora observaban a la multitud con la autoridad de una reina. La niña a la que había salvado se había convertido en miembro de la realeza, y había venido a buscarlo. Los colonos reunidos se giraron para mirar a David con una mezcla de asombro y curiosidad. Su silencioso ingeniero hidropónico reveló repentinamente tener conexiones con la realeza galáctica. David dio un paso al frente, reafirmando su entrenamiento militar a pesar de sus 15 años de vida civil. Enderezó la postura y cuadró los hombros al tiempo que la memoria muscular se imponía. «Su Majestad», dijo formalmente, ejecutando el preciso saludo que había aprendido durante su breve formación diplomática. «Soy David Sullivan». La compostura de la reina Lira flaqueó casi imperceptiblemente al oír su voz. Sus ojos luminosos estudiaron su rostro con una intensidad que parecía trascender los años y los cambios que el tiempo había forjado. David era mayor ahora, más canoso, con arrugas alrededor de los ojos por años de trabajo bajo los brillantes soles de New Haven. Pero algo en su expresión, la amabilidad, la firme fiabilidad, seguía siendo exactamente como ella recordaba. «Capitán Sullivan», respondió, con una voz cargada de emoción que el protocolo formal no podía contener. «Se ve diferente de como lo recordaba, pero sus ojos son los mismos». El administrador de la colonia, Brooks, dio un paso al frente con nerviosismo, visiblemente incómodo por ser excluido de lo que obviamente era un importante encuentro diplomático. «Su Majestad, quizás deberíamos organizar las instalaciones adecuadas para esta reunión. Nuestro centro de conferencias no es gran cosa, pero sería aceptable», dijo la reina Lira con amabilidad, sin apartar la mirada del rostro de David. «Pero solicito una audiencia privada con el capitán Sullivan. Hay asuntos que debemos discutir que solo nos conciernen a nosotros». Brooks parecía dolido por ser excluido, pero David pudo ver la sabiduría en la solicitud de la reina. Lo que la había traído a través de la galaxia para encontrarlo era claramente personal, además de diplomático.
Lo último que necesitaban era una audiencia para lo que prometía ser una reunión emotiva. Por supuesto, Su Majestad, dijo David. Administrador Brooks, ¿podría encargarse de que la escolta de la reina esté cómoda? Yo me encargaré de las conversaciones iniciales. El camino al modesto centro de conferencias de New Haven se sintió como un viaje en el tiempo para David. La mujer que caminaba a su lado se movía con gracia líquida, su armadura ceremonial emitía suaves sonidos armónicos con cada paso. Pero ocasionalmente, en su postura o en la inclinación de su cabeza, vislumbraba a la niña asustada que una vez llevó en brazos a un lugar seguro. «Has crecido», dijo en voz baja mientras caminaban, la observación sonando absurda incluso para él. La risa de la reina Lira era musical, con la misma calidad que recordaba de hace 15 años, cuando intentaba animarla con caras graciosas durante su tratamiento médico. Ojalá. De 7 a 22 años es un crecimiento considerable para cualquier especie. 22, repitió David, intentando reconciliar al gobernante maduro y autoritario con sus recuerdos de la niña pequeña. Eras tan joven cuando los piratas mataron a mis padres y me dejaron solo en un barco averiado esperando la muerte. Su voz no transmitía amargura, solo el tono práctico de alguien que había procesado el trauma de la infancia hacía tiempo. Sí, era muy joven, demasiado joven para entender lo raro que era que un soldado humano mostrara genuina amabilidad a una niña alienígena. Llegaron al centro de conferencias, un sencillo edificio prefabricado que atendía las modestas necesidades administrativas de New Haven. David le sostuvo la puerta, notando cómo se detenía un momento antes de entrar, un breve momento de vulnerabilidad que le recordó que seguía siendo la misma persona que una vez se aferró a su uniforme en busca de consuelo. La sala de conferencias estaba parcialmente amueblada con una mesa de metal, sillas básicas y una pantalla mural para presentaciones. La reina Lira observó el espacio con lo que podría haber sido diversión. No es exactamente la sala del trono a la que probablemente estés acostumbrado, dijo David disculpándose. De hecho, es perfecta, respondió, comenzando a quitarse el yelmo ceremonial. He pasado 15 años en salas del trono y cámaras del consejo. Esto me recuerda a la enfermería donde hablamos de verdad por primera vez. Al retirar el yelmo, David sintió que se le cortaba la respiración. Los rasgos de la niña habían madurado hasta alcanzar una belleza que era a la vez extraña, y de alguna manera, familiar. Sus orejas puntiagudas eran elegantes, más que meramente distintivas. Su cabello plateado caía en ondas que captaban la luz como metal hilado, y esos ojos luminosos albergaban una profunda inteligencia y experiencia que hablaban de la gobernante en la que se había convertido. Pero cuando sonrió tímidamente, esperanzada, volvió a ser la niña que tanto le había agradecido su amabilidad. «Hola, David», dijo en voz baja. «Te dije que nunca lo olvidaría». «Liramai», respondió, sintiendo su nombre extraño en la lengua después de tantos años. «Nunca lo esperé. Es decir, cuando supe que te habían rescatado, asumí que ese sería el final de nuestra historia. Para la mayoría de la gente, lo habría sido», asintió ella, acomodándose en una de las sillas básicas con una gracia que hacía que incluso los muebles más sencillos parecieran un trono. «Pero mi gente tiene fuertes conceptos sobre el honor y la deuda. Cuando alguien salva a un miembro de la familia real, eso crea obligaciones que se extienden por generaciones». David sintió un escalofrío de comprensión. «Obligaciones, deudas de vida», explicó la reina Lira. Su expresión se tornaba más formal a medida que cambiaba a su personalidad real. «Me salvaste la vida, David Sullivan. Más que eso, mostraste amabilidad a un niño alienígena asustado cuando no tenías por qué hacerlo. Me trataste con gentileza y respeto cuando estaba impotente y solo. Tales acciones crean vínculos que no se pueden ignorar ni olvidar». «Solo estaba haciendo mi trabajo», protestó David. «Cualquier persona decente lo habría hecho». «¿Lo harían?». Ella lo interrumpió suavemente. «En 15 años de reinado, he aprendido que la decencia es más rara de lo que se piensa, especialmente entre especies,
especialmente cuando la amabilidad no ofrece ninguna ventaja. Se levantó de su silla y se dirigió a la única ventana de la habitación, desde donde contemplaba los campos agrícolas que representaban la pacífica prosperidad de New Haven. He pasado 15 años preparándome para este día, David. Aprendiendo tu idioma, estudiando tu cultura, comprendiendo lo que significa ser humano. Me he hecho digno del hombre que me salvó. ¿Digno de qué?, preguntó David, aunque empezaba a sospechar que la respuesta cambiaría su vida para siempre. La reina Lyra permaneció en la ventana un largo instante. Su silueta se recortaba contra los hijos binarios de New Haven. Cuando finalmente habló, su voz cargaba el peso de 15 años de preparación y la vulnerabilidad de alguien a punto de revelar su verdad más profunda. ¿Recuerdas lo que me dijiste anoche antes de que llegaran los barcos de rescate?, preguntó sin darse la vuelta. Estaba teniendo pesadillas sobre el ataque, llorando por mis padres. Te sentaste junto a mi cama y prometiste que algún día sería lo suficientemente fuerte para proteger a los demás como tú me has protegido. El recuerdo de David de esa noche era nítido. Una niña aterrorizada gimiendo en un idioma que él no entendía, su pequeña mano apretando la suya con una fuerza desesperada. Le había hablado en un lenguaje estándar, sin saber si ella lo entendía, solo esperando que su voz la consolara. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Estabas tan asustada. Quería que supieras que aún había cosas buenas en el universo por las que valía la pena luchar. Esa conversación moldeó el resto de mi vida, dijo la reina Lyra, volviéndose finalmente hacia él. Decidí esa noche que me haría lo suficientemente fuerte para cumplir esa promesa. Lo suficientemente fuerte para proteger a los demás, lo suficientemente fuerte para ser digna del hombre que me había mostrado lo que era la verdadera fuerza. Volvió a la mesa, pero permaneció de pie. Su porte real la hacía parecer más alta y formidable a pesar de su estatura relativamente pequeña en comparación con su figura humana. Nuestra cultura tiene protocolos específicos para las deudas de vida, continuó, adoptando el tono formal que usaba para asuntos diplomáticos. Cuando alguien salva a un miembro de la familia real, esa deuda solo puede saldarse mediante un sacrificio equivalente, sirviendo a la corona o con el honor supremo de unirse a la familia real. David sintió que se le aceleraba el pulso al comprender las implicaciones. Al unirse a la familia, al casarse, la reina Lyra dijo simplemente: el mayor honor que podemos ofrecer es hacer a alguien parte de nuestro linaje, parte de nuestro legado. Otorga ciudadanía, estatus, protección e influencia que se extienden por todo nuestro imperio. El silencio se prolongó entre ellos mientras David procesaba lo que ella decía. La niña asustada a la que había ayudado hacía 15 años se había convertido en reina. Y ahora ella le ofrecía un puesto que cambiaría radicalmente su vida. ¿Pensaste en esto durante 15 años?, preguntó. Todos los días, admitió ella, con su compostura formal quebrándose ligeramente. Al principio era solo una gratitud infantil. Me imaginaba encontrándote de nuevo y agradeciéndote como es debido. Pero a medida que crecí, a medida que aprendí sobre liderazgo y responsabilidad, y lo que significa juzgar el carácter, empecé a darme cuenta de que el hombre capaz de ser tan amable con el hijo de una desconocida poseía exactamente las cualidades que buscaba en una pareja. Ella empezó a caminar de un lado a otro, nerviosa y energética, rompiendo con su entrenamiento real. Estudié los rituales de cortejo humano. Aprendí tu literatura, tu música, tus conceptos de amor y matrimonio. Quería entender lo que significaría ofrecerte no solo una alianza política, sino una auténtica asociación. David la observó moverse, notando cómo su nerviosismo la hacía parecer más joven, más parecida a la chica que recordaba. ¿Y qué aprendiste? Que los humanos valoran la elección por encima del deber, dijo, deteniéndose para mirarlo directamente. Que tu especie cree que el matrimonio debe basarse en el afecto mutuo más que en la obligación. Que no podía simplemente aparecer y exigirte que cumplieras una deuda que nunca aceptaste. Su expresión se suavizó, más vulnerable. Así que no te estoy exigiendo, David.
Te estoy pidiendo. He pasado 15 años convirtiéndome en alguien digno del hombre que me salvó. He aprendido a ser fuerte, a ser sabio, a ser el tipo de gobernante que protege a los demás como tú una vez me protegiste a mí. Y ahora te pregunto si considerarías dejarme pasar el resto de mi vida intentando ser digno de esa bondad que mostraste a un niño asustado. David sintió que su mundo cambiaba a su alrededor. 15 años de tranquila vida agrícola de repente le parecieron una preparación para este momento, aunque nunca hubiera imaginado tal posibilidad. La mujer que tenía ante él era hermosa, inteligente, poderosa, y le ofrecía no solo su mano en matrimonio, sino la oportunidad de formar parte de algo más grande que su sencilla vida en New Haven. Me pides que deje todo lo que he construido aquí, dijo lentamente. Te pido que me ayudes a construir algo nuevo, respondió ella. Una alianza entre nuestra especie que vaya más allá de tratados y acuerdos comerciales. Una conexión basada en la comprensión de que la bondad entre desconocidos puede convertirse en amor entre iguales. Se acercó, lo suficiente como para que él pudiera ver el destello dorado en sus ojos luminosos. Pero también pregunto porque en algún lugar entre el niño de 7 años que se aferraba a tu uniforme y la reina que comanda flotas estelares, descubrí que el deber y el deseo se han convertido en la misma cosa. Quiero casarme contigo, David Sullivan, no porque el honor lo exija, sino porque 15 años de preparación me han enseñado que eres exactamente el tipo de persona con la que quiero pasar mi vida. La confesión flotaba en el aire entre ellos, honesta y vulnerable, a pesar de su estatus real. David miró esos ojos que una vez lo habían mirado con la confianza de un niño y ahora lo miraban con la esperanza y la determinación de una mujer. ¿Qué significaría?, preguntó. En la práctica, si decía que sí, la sonrisa de la reina Lira irradiaba posibilidades. Significaría convertirme en mi consorte, compartir el gobierno de los territorios de la Tercera Flota. Significaría aprender a desenvolverme en la política interestelar y ayudar a forjar la futura relación entre humanos y sapirianos. Significaría dejar esta vida tranquila por una llena de complejidad y responsabilidad. Hizo una pausa, su expresión se tornó más personal. Y significaría descubrir si la conexión que forjamos hace 15 años puede convertirse en algo más profundo. Si la confianza de un niño y la gratitud de una reina pueden convertirse en amor entre iguales. David se acercó a la ventana donde la reina Lira había estado antes contemplando los campos agrícolas que representaban 15 años de cuidadoso cultivo y tranquila satisfacción. Los soles binarios comenzaban a ponerse, tiñendo el paisaje de tonos dorados y ámbar que hacían que toda la colonia pareciera sacada de un sueño apacible. Yo construí esto, dijo en voz baja, señalando las instalaciones hidropónicas que alimentaban a la población de New Haven. Después del ejército, quería crear cosas en lugar de destruirlas. Quería ayudar a que la vida creciera en lugar de acabar con ella. La reina Lira se unió a él en la ventana, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir el tenue aroma del equivalente separiano al perfume que usaba. Algo que le recordaba a las flores que florecen de noche y al aire limpio de la montaña. Sí que creaste algo, dijo, estudiando los campos con genuino interés. Construiste una comunidad, un futuro, un lugar donde la gente puede vivir en paz. Eso no es poco, David. Es exactamente el tipo de mentalidad que necesito en un compañero. Pero gobernar un imperio interestelar es un poco diferente a cultivar tomates, ¿verdad?, preguntó, volviéndose hacia él. Ambos requieren paciencia, cuidados cuidadosos, comprensión de sistemas complejos y la sabiduría para saber cuándo intervenir y cuándo dejar que los procesos naturales sigan su curso. La escala es diferente, pero las habilidades fundamentales son notablemente similares. David consideró sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. Su éxito con los sistemas agrícolas de New Haven había requerido, sin duda, el tipo de pensamiento sistémico que podría traducirse en proyectos más ambiciosos. ¿Y el amor?, preguntó de repente. La pregunta surgió de preocupaciones más profundas que la logística práctica.
Has pasado 15 años preparándote para este momento, pero yo he tenido unos 30 minutos para procesar la posibilidad. ¿Cómo construimos un matrimonio sobre bases tan desiguales? La reina Lira guardó silencio un momento. Sus ojos luminosos reflejaban el color del atardecer que se filtraba por la ventana. Cuando habló, su voz transmitía la honestidad que había conquistado al niño asustado hacía tantos años. No lo construimos de inmediato, dijo. El amor no es algo que se pueda ordenar ni programar ni siquiera por las reinas. Lo que ofrezco es la oportunidad de descubrir si el amor puede crecer entre nosotros. La base ya está ahí. Respeto mutuo, valores compartidos, atracción mutua por el carácter del otro, sino por sus corazones. Se apartó de la ventana y comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo mientras la energía nerviosa vencía la serenidad real. Sé que esto es abrumador. Sé que te pido que cambies tu vida entera basándote en un recuerdo de la infancia y la palabra de alguien que, hasta hoy, era esencialmente un desconocido. Pero David, en 15 años de reinado, he aprendido a juzgar el carácter con rapidez y precisión. El hombre que salvó a esa niña, que construyó esta comunidad, que puede mirar a una reina alienígena y ver a la persona en lugar del título, con ese puedo construir una vida. ¿Y si no funciona?, preguntó David, si intentamos descubrir que la gratitud y el respeto no son suficientes, entonces disolveremos el matrimonio honorablemente y nos separaremos como amigos, respondió ella sin dudarlo. No te pido que firmes tu vida, David. Te pido que te arriesgues por algo que podría ser extraordinario. David estudió su rostro, notando cómo la esperanza y la determinación luchaban con la vulnerabilidad en su expresión. Era una mujer que comandaba flotas estelares y gobernaba a millones. Sin embargo, estaba tan nerviosa como cualquiera que le propusiera matrimonio a alguien a quien aprecia. ¿Y qué hay de los niños?, preguntó, la pregunta surgiendo de consideraciones prácticas que no esperaba expresar. Las mejillas de la reina Lira se oscurecieron ligeramente. El equivalente cepriano a un rubor. Nuestra especie es genéticamente compatible con la asistencia médica. Cualquier niño sería criado con pleno conocimiento de ambas culturas, preparado para salvar la brecha entre nuestros pueblos, tal como lo harían sus padres. La imagen que creaba pequeñas figuras con orejas puntiagudas y sus ojos, o su gracia y su tenaz determinación, era más convincente de lo que David había anticipado. «¿Realmente has pensado en todo?», dijo con algo parecido al asombro. «He tenido 15 años para pensar», respondió ella. 15 años para imaginar que... Esta conversación podría ser como prepararse para cualquier pregunta u objeción posible. Pero toda la preparación de la galaxia no puede explicar lo que realmente importa. Si estás dispuesto a dar este salto conmigo. David volvió a la ventana, observando cómo los sistemas automatizados iniciaban los procedimientos de apagado vespertino de las instalaciones agrícolas. El trabajo de su vida continuaba sin él, igual que si decidiera irse con esta mujer extraordinaria que había viajado por la galaxia para encontrarlo. «Sigo pensando en esa niña», dijo finalmente. «La que me tomó de la mano durante los procedimientos médicos e intentó aprender palabras estándar para agradecerme como es debido. Prometió que nunca lo olvidaría, y cumplió esa promesa de maneras que jamás podría haber imaginado. Creció», dijo la reina Lira en voz baja. «Se volvió lo suficientemente fuerte como para proteger a los demás, tal como le dijiste que haría. Y nunca dejó de agradecer la bondad de un humano que eligió ver a una persona en lugar de a un extraterrestre». David tomó su decisión en ese momento, reconociéndola como la elección más impulsiva y meditada de su vida. «Sí», dijo, volviéndose hacia ella directamente. «Me casaré contigo. Lira Mai. No por deudas de vida ni obligaciones reales, sino porque quiero ver que podemos construir juntos. Quiero descubrir si la confianza entre un soldado y un niño asustado puede convertirse en amor entre iguales». La sonrisa que iluminó su rostro irradiaba alegría y alivio. «¿En serio? ¿Estás segura?» «Estoy aterrorizada», admitió David con una risa.
Pero estoy segura de que la chica que cumplió su promesa durante 15 años merece un hombre lo suficientemente valiente como para cumplir la suya. La reina Liramaya cortó la distancia entre ellos, extendiendo la mano para acunar su rostro entre sus manos con una dulzura que reflejaba la confianza que le había demostrado de niña. Entonces construyamos algo extraordinario, susurró y lo besó con toda la esperanza y determinación que la habían llevado a través de la galaxia para encontrarlo. 6 meses después, a su ceremonia de boda asistieron representantes de docenas de especies. Una celebración que simbolizó no solo la unión personal, sino el fortalecimiento de las relaciones interestelares a través de las conexiones más fundamentales. Mientras David estaba junto a su esposa en el altar de su nave insignia, con una armadura ceremonial que marcaba. Al reconocerlo como consorte real, reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad podía transformarse con el paso de los años y años luz en algo que cambiara el curso de las civilizaciones. La niña asustada que se había aferrado a su uniforme se había vuelto lo suficientemente fuerte como para proteger a otros. Y el hombre que una vez la llevó a un lugar seguro ahora estaba listo para ayudarla a soportar el peso de un imperio, demostrando que algunas promesas se cumplen no solo a través del tiempo, sino a través de las vastas distancias entre corazones que siempre estuvieron destinados a encontrarse.